Buenas tardes, soy Virginia de Taramona, directora de Cultura de la Municipalidad de Tlaxcala. Yo quería dar la bienvenida a todos ustedes y en especial a Martín Baitun, que es el disertante del día de hoy. Él es arquitecto, publicista, asesor de campañas políticas y escritor. Hace 30 años dirige Percusión, una agencia de diseño y comunicación especializado en comunicación de gobierno y campañas electorales. El autor del manual de las campañas políticas llamado Sinfonía Electoral y de la novela Descansar en paz. Hace 20 años que trabajo en Corrientes, asesorando a Ricardo Colombi y Gustavo Valdés. Así que, bueno, quiero darle la bienvenida a todos ustedes y comencemos con la charla con Martín Baitun. Muchísimas gracias por estar presentes y continuar con hay una cierta cantidad de instituciones, ONGs, mecenas, que arman esto que se llaman casas de escritores, que son en general viviendas donde se junta gente que va a escribir, donde tiene condiciones para poder desarrollar su tarea de la mejor forma posible, ¿no? Hay casas de escritores muy famosas en Suiza, ubicadas sobre la ladera de un lago, digamos, hola Carlos, donde todo el mundo puede crear en condiciones especiales. Uno se concentra en la tarea de escribir. Yo traté de hacerme a la idea de que estaba en la situación de una casa de escritor. Las condiciones de mi casa son bastante adecuadas para poder hacer ese trabajo. Digamos, somos relativamente pocos y la casa es grande y además está organizada en pisos, entonces era fácil aislarse, es fácil aislarse y tratar de concentrarse en esa tarea creativa. Las condiciones externas no son sencillas, no es que ni a mí ni creo que a nadie la pandemia le resulta digamos, una condición natural, sino que es una situación traumática, estresante, donde tratamos de acomodarnos a esa normalidad. Entonces yo empecé a ver algunas cosas que a mí me sirven para organizar mi trabajo. Una de esas cosas es utilizar mi propio biorritmo. Yo nunca uso la palabra biorritmo, se me pegó ahora con la cuarentena, pero empezar a detectar los horarios y decir, mira, yo tengo por costumbre despertarme muy temprano. Me despierto, me pego una ducha, saco a mi perro, tomo el desayuno y me pongo a trabajar, porque para mí la mañana es el momento donde la tarea creativa la puedo hacer mejor, porque sé que son las horas más productivas. Entonces empecé a tratar de ordenarme para decir, mira, en las mañanas ni voy a hacer las compras, ni hago trámites, ni voy al banco, ni nada. Uso la mañana, que es mi mejor horario, para escribir, para aquello que demanda mayor atención. El armarme rutinas me permitió ordenar la forma de trabajar. Yo sé que a la mañana trabajo muy bien, que después llega la hora de almorzar, descanso un rato, pude incorporar la siesta que es tan correntina, que no es una costumbre que los porteños tengamos, o sea, yo no vuelvo a mi casa a almorzar y a dormir la siesta, pero incorporé eso. Y después de la siesta tengo otro momento donde también siento que es apto para trabajar. Y después el resto del tiempo hago las cosas que todos tenemos que hacer, de limpieza, de ir a hacer compras, de cocinar, etcétera, etcétera, porque es un momento en el que ya mi productividad empieza a bajar. Y la noche para mí no existe. Yo me voy a dormir temprano y a partir de cierta hora lo único que hago es o ver televisión o series o ese tipo de cosas. Pero me parece que en ese sentido, el organizar el tiempo, el pensar en estrategias para que nos rinda, es algo que a mí me sirve.
me, me fijé objetivos. Yo sé que a mí todas las mañanas me despierta el mono Viñolo con el pedido del día. Me llama por teléfono, me dice, mira, tenemos que hacer un spot de esto, de lo otro, qué sé yo, y me aboco a redactar lo que haya que hacer y voy haciendo el seguimiento. Una vez que ordené eso, que es lo laboral, después empiezo a trabajar en lo que estoy haciendo. Y cuando digo trabajar, que me refiero, por ejemplo, a veces escribo, pero a veces parte del trabajo de escritor tiene que ver con leer. Entonces digo, bueno, esto es parte también de la tarea. Y yo vengo hablando con otra gente que hace cosas y que siente que la cuarentena lo desordenó, y todo el mundo lo que en general está tratando es de generarse objetivos y rutinas. Y me parece que eso, que todos lo tenemos de alguna forma incorporado en la vida cotidiana cuando no está la pandemia, también es válido para la época de la pandemia. Son otras rutinas. Acá la mayoría de los que están son de Corrientes. Acá tenemos mucha más rigidez para movernos. O sea, la verdad es que yo no soy el más ordenado de los porteños, el más obediente, ni mucho menos, pero respeto bastante bien la cuarentena. No hago nada demasiado fuera de lo que se espera, y en ese sentido, digamos, creo que ustedes, al tener la libertad de poder circular, de poder hacer muchas más cosas, de trabajar, que por ahí nosotros no tenemos, eso tiene que ser digamos, una situación de mayor confort que la que nosotros tenemos. Bueno, ese es el desafío, tratar de aprovechar esto para que, visto a la distancia, no se convierta en un recuerdo del tiempo que perdimos, ¿no? Yo tengo una cosa de judío culposo que siente que se tiene que cuidar de no hacer cosas que generen culpa. A mí, si yo visto a la distancia siento que me pasé 100 días y no hice nada, visto desde el día 100, mirando para atrás, me hace sentir mal. Entonces, yo traté de generar las cosas que no me hagan sentir que esto, que puede ser una oportunidad para hacer cosas que normalmente no podemos hacer por falta de tiempo, no se convierta en una oportunidad desperdiciada. Me parece que medio por ahí anda la cosa. No me gusta mucho el formato de monologar, entonces si a vos te parece, abrimos los micrófonos y le damos más una dinámica de charla y que todos digan lo que quieran y opinen y pregunten, lo que sea. ¿Hay alguna pregunta que quisieran hacer? ¿Me escuchan bien? Yo te escucho perfecto. Les cuento que se incorporaron un par de amigos porteños. Lo veo a Mario, lo veo a Carlos. Entonces, una de las cosas divertidas que me parece que se puede sumar en esto es la experiencia de vivir la cuarentena desde lugares bien distintos, ¿no? Porque me imagino que la situación de Corrientes es mucho mejor que lo que estamos viviendo nosotros acá. Sí, totalmente. Y una de las cosas que está sucediendo, y que yo comencé a hacer charlas creativas ya hace un mes y pico, casi 2 meses, y con muchos actores de, de otras ciudades. Y ahí es difícil desde cada municipio gestionar por las agendas, por el presupuesto, por muchas cosas. Es difícil gestionar actividades como esta que estamos realizando ahora. Y también me pareció sorprendente el hecho
de lo que está pasando también acá en este encuentro, ¿no? El hecho de que hay otras ciudades, otras personas de otras ciudades que participan de este contenido, de las charlas que generamos acá en Curuzú con diferentes personas destacadas como vos que trabajan y empiezan a mirar una cosa. O sea que nuestra realidad cambió, no solamente en cuanto a que estamos encerrados, que estamos viviendo una situación diferente con los cuidados en unas ciudades con mayor exigencia de la cuarentena que otras, pero se nos abrió un mundo que ya estaba, porque esta plataforma Zoom, por ejemplo, hace muchísimos años, y ahora empezamos a utilizarla de una manera que está dando muy buenos resultados. Y eso me parece maravilloso, ¿no? El hecho de poder estar conversando con vos ahora, que estás en Buenos Aires, y nosotros acá en Curuzú, yo tomando mate acá en Curuzú, me parece algo genial. Está bárbaro eso de la herramienta hace... es cierto que existía y no la usábamos, pero es maravillosa. Yo me acuerdo, la última vez que fui a Curuzú fue para la Feria del Libro del año pasado. Y volé de Buenos Aires a Corrientes. Alicia Rodríguez me pasó a buscar con la camioneta por el aeropuerto y nos fuimos, no sé, creo que son como 300 kilómetros, no sé cuánto, hasta Curuzú. Di la charla y de ahí, creo que en el mismo día me volví, no, al día siguiente nos fuimos con José para Ituzaingó. Entonces, bueno, eso requiere un esfuerzo físico, económico, etcétera, muy grande. Y la verdad es que no es fácil de hacer. Y ahora nosotros con mi socio, con Carlos Falco, estamos dando algunas charlas que nos invitan, siempre encantados, y pasa eso, ¿no? Son con la universidad de acá, el grupo de militantes de allá, y la verdad que está muy bueno, la herramienta nos une de alguna forma en la distancia. Y también es un encuentro de reflexión y de pensamiento. Acá el PETECO está organizando unos live fantásticos y algunos en Instagram, por ejemplo. Estamos utilizando una herramienta que antes existía, pero lo hacíamos todo presencial y ahora cobró sentido y es maravilloso el contenido. Sí. ¿Y Peteco, cómo van esos Instagram? A ver. Si quieren les cuento un poquito. La verdad que, Martín, muy bueno tu concepto, porque es cierto que al principio parecía como que estábamos viendo una película, ¿no? O sea, no entendíamos nada, nos teníamos que quedar encerrados. Además, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, no sabíamos si realmente era una situación en la que, no sé, teníamos una preocupación enorme. Entonces, después, con el correr de los días, pasaba que no sabíamos ya si era sábado, si era domingo, era toda una sola cosa. Empezamos a pensar, digamos, bueno, qué es lo que viene después y cuál es la forma de aprovechar ese tiempo que antes no teníamos. Muchos no teníamos tiempo para nada, teníamos una vida que nos atropellaba, digamos, permanentemente. Y bueno, tuvimos la posibilidad de darle a la familia mucho más espacio. Chicos, hey. A la familia le dimos mucho más espacio y a su vez, digamos, pudimos pensar, digamos, en cómo mirar un poco para adelante. La plataforma es cierto que ya existía, pero la verdad que no sé si era tomada como que lo presencial siempre era mucho más importante y lo virtual era como una falta de respeto, digamos, ¿no? Como que no llenaba, digamos, ¿no? Esto de la obligatoriedad, digamos, de meternos en la tecnología nos cambió completamente. Yo empecé a usar mucho la plataforma Zoom para conectarme con toda la región. Como estoy viendo Correo, me cuesta más conectarme con la zona de la costa del Uruguay. Entonces hicimos mucho Zoom en este tiempo, casi toda la semana. Y a partir de ahí, Enzo, por favor,
eso. Casi toda la semana hicimos Zoom bueno, a partir de hace unos días empecé a usar el Instagram, que tiene que ver también con un espacio más joven de los que observan en algunos vivos, que me parece que también están buenos. Yo creo que todavía es una herramienta que tiene mucho más para explotar todavía, muchísimo más, porque creo que en definitiva también hay un tema hoy, prácticamente todo el día tenemos invitaciones de todo tipo, y eso también va a ir de a poquito haciendo que la gente empiece de alguna forma también a elegir lo que más le conviene, porque si no hay mucho ruido, digamos, ¿ya? Claro. Entonces me parece que eso sí, vamos a tener que empezar como a buscar más calidad y a ver qué es lo que más que la gente quiere, ¿no? Pero creo que es una herramienta que llegó para quedarse y hay que seguir trabajando en eso para ver cómo se puede unir, digamos, más personas que tengan ganas de contribuir a ciertos espacios, ya sea políticos, culturales, económicos. Yo estoy trabajando mucho con empresarios, escuchando mucho, porque me parece que lo que viene va a ser muy difícil, entonces estoy prestando mucho el oído, ¿no? Simplemente eso. Muy bien. Mario, si querés sumarte. Sí, yo quería volver un cachito a lo que decías recién, Martín, sobre el tema de cuándo haces, cómo manejas tu creatividad en el tiempo, ¿no? Vos sos sistemático, a mí me pasa que yo soy un despelotado y como publicitario, no sé si bueno, pero publicitario, me dejo todo para el último momento. Entonces, no sé, el tema de las redes, Martín sabe, estuvo invitado, yo hago Famosos Entre Nosotros, un programa de radio, y que va los sábados, y me dejo para hacer las redes para el viernes, para armar la producción, la música y las preguntas las hago a último momento. La verdad que no sé cómo hacer, no me sale hacer todos los días dedicarme a hacer redes. Eso por un lado. Por otro lado, me parece súper interesante el tema de precisamente de estos medios virtuales, del Zoom, del Meet. Es raro porque si bien te permite, como decías vos hace un rato, no tener que movilizarte y en un solo día ir de acá a, no sé, 600 kilómetros, primero uno, después otro, y después volver, no es lo mismo la relación con la gente, ¿no? Claro. Esto es maravilloso, pero el tener a otro al lado es distinto. Es una cosa muy distinta. Esto es como el sexting, no es lo mismo No, el vivo y en directo claro, que las redes, ¿viste? No vamos a comparar, pero bueno, es lo que hay. Uno tiene que encontrarle sus virtudes y me parece que la herramienta es interesante. Y con respecto a lo que decías antes de digamos, el manejo del horario o de las rutinas, yo había notado una frase para esta charla, que después me olvidé de usarla, que es de Pablo Picasso, que dice: la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, ¿no? Es decir, muchos de nosotros hacemos básicamente, yo lo dije al principio de la charla, todo requiere creatividad. El tipo que construye una pared, uno termina viendo como hay algunos que van más prolijos, más rápido, más organizados, por dónde dejan los materiales, por la forma que eligen. O sea, creatividad hay en todo. Yo creo que en algunas disciplinas, digo, por ejemplo, el caso concreto de la creatividad publicitaria o de la escritura, hay un tema de inspiración que se te ocurre o no se te ocurre. Pero cuando estás laburando se te ocurre más, porque le estás dedicando horas. Entonces yo creo que es muy importante no hacer esa cosa del artista bohemio y
nada, digamos, no es mi caso. Yo no tengo el talento suficiente para decir, che, ya me va a venir la inspiración. Me siento, escribo, corrijo. Estoy por sacar una novela nueva, va a ser la segunda novela. Presenté hace un año y un poquito la primera, Descansar en Paz, que me dio muchísimas satisfacciones, mucha alegría, y realmente fue algo que disfruté mucho, y ahora voy a sacar otra que se llama Los Huerfanitos, y aprovechando la cuarentena, le pego una corregida, o sea, y uno podría decir, bueno, esa novela la corregiste 20 veces, bueno, y la sigo corrigiendo, y seguro que es mejor, o sea, hoy me parece que la versión, bueno, tendrá menos errores de tipeo, menos falta de ortografía, alguna frasecita un poquito más ingeniosa, y bueno, es eso, ¿no? Laburar. Yo creo que si lo dice Picasso, que es un tipo con un talento creativo enorme, que nos queda a todos los demás si no laburamos para que esa inspiración que podemos tener por minutos nos llegue. Yo te quería hacer una pregunta, que es, ¿cómo se adecuó la comunicación política en este contexto? Porque ahora necesitamos ser claros, necesitamos ser concisos, necesitamos que toda la comunidad entienda muy bien los mensajes que se tienen que dar. ¿Hubo un cambio en eso, en la comunicación? Sí, totalmente, totalmente. Nosotros, dentro de estas invitaciones, todos los años damos en Flaxo una clase dentro del seminario de comunicación política. Y generalmente presentamos un caso. O sea, muchas veces hemos presentado elecciones correntinas, la elección de Eduardo Tassano fue un caso, la elección de Gustavo Valdés fue otro caso. Muchas veces hicimos eso. Y ahora estamos trabajando en el tema de comunicación en tiempos de crisis, pues, porque efectivamente no se puede hacer la misma comunicación en este momento, porque la sensibilidad de la gente es distinta. Digamos, nosotros, por ejemplo, le hemos bajado mucho de lo que podríamos llamar la parte marketinera a los mensajes. Tratamos de hacerlos más informativos, más de utilidad, y entonces una primera tanda de spots, básicamente te decía, no te acerque más a menos de 1,5 metros, usa barbijo, bueno, una comunicación muy informativa. Con el paso de los días, sentimos que había cierto cansancio de la gente, y que entonces había que sí empezar a hacer algunas arengas a no entregarse, a no bajar los brazos, a no descuidar los cuidados, y empezamos a armar otra línea de comunicación más emocional. Esos mensajes, yo creo que en tiempos como estos, si uno siempre es cuidadoso, en la comunicación política nosotros tratamos de ser muy responsables con los mensajes, porque tienen que ver con situaciones que tienen mucha repercusión. Si yo puedo hacer un chiste cualquiera en mis redes sociales y nadie importa nada. Ahora, cuando está comunicando un gobierno, digamos, se requiere un nivel de seriedad distinto. Entonces, hemos estado, te diría, siendo más cuidadosos en la elección, más informativos, y recién, en algún momento, pero porque sentimos que la gente lo necesitaba, pasamos a un formato un poquito más de arenga, ¿no? Hace un par de días sacamos un spot, no sé cuánto se ven, la verdad, en Corrientes, pero vinculado a los 100 días. Hemos sacado uno que a mí me gustó mucho, que fue cuando empezaron a fabricar los respiradores, porque nos parecía que era un gran logro de la universidad pública, del Estado, ¿no? Tantas veces criticados, donde se juntaban emprendedores privados, que eran estos ingenieros de Rosario que desarrollaron el modelo, la Universidad de Rosario, el gobierno
de Santa Fe y el gobierno de Corrientes, con empresarios poniendo dinero para hacer lo que hacía falta hacer, ¿no? Los respiradores. Ese spot a mí me dio mucha alegría poder hacerlo y me parece que está bien y es una línea de comunicación que pudo juntar un poco lo informativo con esta cosa más emocional y que la gente se pueda sentir orgullosa de lo que están haciendo, ¿no? Los correntinos orgullosos de lo que están haciendo los correntinos. Otra pregunta que me gustaría hacerte es, si bien llamamos hoy se cumplieron, o hace unos días, los 100 días de cuarentena, y hay muchas ciudades que están en otra situación, nosotros acá por el sur podemos salir, podemos reunirnos con un grupo reducido de personas, seguimos trabajando en algunos casos. ¿Cómo ves la perspectiva de esta cuarentena que parece no tener fin? En cuanto a muchas cosas, en cuanto a si somos reaccionarios ante esto y emprendemos, si estamos paralizados. Se viene como una situación económica también que ya la estamos viendo en todos lados. ¿Cómo reacciona la gente ante esto? Vos que tenés una visión más global y que me podés dar un panorama con respecto a lo que estamos viviendo y cómo ves en la gente, en la masa que está reaccionando. Mira, más allá de mi opinión personal, nosotros por el trabajo que hacemos siempre tenemos acceso a encuestas. Y lo que hemos visto es que en el inicio de la cuarentena, el apoyo justamente a la cuarentena fue enorme. La gente se asustó, vio lo que estaba pasando en esos días en España, en Italia, y el apoyo fue muy grande. Y después eso fue mutando en un cansancio, porque yo creo que no solo se hizo muy largo, sino que es muy desmoralizante la idea de no tener claro cuál va a ser el final, digamos, ¿no? ¿Cuándo se termina todo esto? Está bien, yo hago el esfuerzo, pero ¿cuánto tiempo? Parece que yo hacía cierta analogía con el tema de los presos, ¿no? Si vos tenés una condena larga, bueno, vas tachando los días y decís, bueno, pero tal día me voy. Bueno, acá no existe eso y yo creo que eso es algo que genera ansiedad y angustia. Me parece que es uno de los temas que está pasando y que empezó a haber cierto descreimiento por el hecho de que cada vez que se anunciaba 2 semanas o 3 semanas, a las 2 semanas o 3 semanas venía una nueva tanda. Entonces, me parece que eso entró en un momento, se convirtió en un desgaste importante. Ahora lo que estoy viendo, justo me parece que recibí ayer una encuesta de poliarquía y estuve viendo algunas. Me parece que vuelve, a medida que empezaron a aumentar los casos de contagios, la cantidad de muertos, etc., el apoyo a la cuarentena volvió a subir. Y yo hoy escribí algo que lo publiqué en mi Facebook sobre, digamos, la cuarentena divide, es una nueva grieta, pero lo interesante es que ya no es una grieta tan ideológica o tan partidaria, ¿no? Nosotros estamos viendo una grieta que tiene distintos aspectos. Un aspecto es el aspecto que yo podría definir técnico, ¿no? Donde si los runners contagian más que si no estuvieran corriendo, si los chicos tienen que poder salir, si los comercios tienen que estar abiertos o cerrados. Es una discusión técnica, donde opinamos todos, los profesionales, pero también los legos, porque leemos, porque brindamos nuestra opinión en nuestro grupo familiar o de amigos o en las redes sociales. Hay un segundo nivel que es una grieta ideológica, donde ya no importa
si contagia más o contagia menos. Lo que se discute son otros aspectos, la República, si está funcionando el Congreso, el libre comercio, o sea, son cuestiones que tienen que ver, si querés, con posiciones ahí sí más ideológicas, que no siempre van a estar alineadas como la grieta política entre K y anti-K o lo que fuera. Y hay un tercer grupo que a mí me parece que hay que escuchar mucho, que es la grieta de los que tienen para comer y lo que no les está alcanzando. Porque, porque ahí ya no, hay gente que no le importa si contagia más o contagia menos. Lo que está diciendo es, bueno, mirá, yo te diría, es como una grieta entre los que viven de un sueldo más o menos seguro, por ejemplo, un sueldo del Estado o de una empresa que va a seguir pagando los sueldos, y los que son cuentapropistas, monotributistas, tienen pequeños comercios, donde sus ingresos han caído muy fuertemente. Algunos han caído a cero. Entonces, algunos de esos sectores, de los sectores más pobres, recibiendo el IFE y alguna cosa más, más o menos redondean un salario. Ahora, para un grupo familiar que recibía entre las dos personas que trabajan, o 50, 60, 70 mil pesos, y pasaron a cero, bueno, es muy difícil. Entonces ya esa división deja de ser una división estrictamente técnica o ideológica para ser una discusión práctica. Y me parece que ese sector se vuelve como el sector más crítico del gobierno, porque lo repito, no es una cuestión ideológica, necesitan poder trabajar y eso es lo que los asusta y los mueve. No sé si alguien quiere realizar una pregunta. Sí, yo de nuevo. ¿Cómo te parece que va a venir la comunicación cuando todo esto se termine? ¿Quién sabe cuándo? La comunicación política, por ejemplo. La política más que la comunicación política, porque yo creo que hoy es curioso, pero digamos, todos los oficialismos están más o menos de acuerdo, no importa de qué partido sean. Vos podés encontrar sentado en la misma mesa al presidente, a Rodríguez Larreta y a Axel Kicillof, y están diciendo cosas bastante parecidas. También en esa posición podés encontrar gobernadores justicialistas y gobernadores de Cambiemos, como Gustavo Valdés o como Gerardo Morales, y los que están abocados a gobernar están tratando de cuidar la vida de la gente, y eso hoy, digamos, acota la discusión política. Yo creo que fue un gran error de parte del gobierno, una opinión personal muy discutible, introducir el tema de Vicentín en estos días. Creo que no, lo que hizo fue introducir ruido en una situación que era bastante armónica. Ahora, terminada la pandemia, que vaya uno a saber cuándo eso va a suceder, porque para que nos sintamos, digamos, que esto pasó, es la vacuna, ¿no? Antes nos sentiremos un poco más aliviados, podremos retomar más la vida normal, como está sucediendo en Europa, pero en cualquier momento pueden aparecer los rebrotes. Bueno, después va a venir una discusión que se va a centrar en la economía, porque la situación actual es muy dramática, ¿no? O sea, si la situación económica argentina pre-pandemia ya era muy compleja, hoy, francamente, es mucho más, porque va a caer el Producto Bruto, porque va a haber mayor cantidad de pobres, porque hay menos actividad económica. Entonces, creo que si yo tuviera que hablar desde una estrategia opositora, yo recomendaría no introducir debates hoy,
Porque hoy la gente lo que está es preocupada por los temas que tienen que ver con la pandemia. Sí discutiría la cuarentena, si la cuarentena tiene que ser más abierta, más abierta, si los chicos tienen que salir, si los runners, todo eso sí, porque es discutir la pandemia. Ahora, terminado esto, se va a dar un debate donde el gobierno, que hoy tiene niveles de aceptación altísimos, va a tener el problema del reclamo. O sea, va a haber muchísima gente en situación muy difícil reclamando, ¿no? Eso va a pasar, no sé, seguramente cuando la gente tenga la sensación de que la vida ya no está en peligro. ¿Y cómo se maneja la comunicación entonces? Digo, la comunicación política, ¿qué le recomendarías a un, no sé, a un gobernador, a un intendente? Los gobernadores para mí lo están haciendo muy bien, y los intendentes. Los que gobiernan lo están haciendo muy bien. No, discúlpame, me refiero a cuando se termine esto y venga el momento de los reclamos. Bueno, ahí cada uno se va a alinear de acuerdo al sector donde esté, de oficialismo u oposición. Hoy, lo increíble, lo interesante de esto es que más o menos todos los que gobiernan están más o menos de acuerdo en lo que hay que hacer. Entonces, eso garantiza un piso de convivencia política muy interesante, como pocas veces vimos. O sea, a mí me encanta ver la imagen de Rodríguez Larreta, Axel Kicillof y el presidente, todos juntos pudiendo ponerse de acuerdo. Es muy interesante. Ahora, cuando esto pase, bueno, ya la amistad no va a ser tan grande seguramente, porque además se va a acercar los periodos electorales. Entonces, ahí cada uno se posicionará en un lugar distinto, y creo que esa batalla va a volver a ser encarnizada como han sido las últimas campañas electorales. Para mí, desde el oficialismo, los oficialismos, sea cual fuera, están trabajando muy bien. Yo lo que no creo que se esté manejando del todo bien es la oposición tipo Pato Bullrich, de salir a talar a los talones. No es el momento, no me parece. Vicentín les dio una gran excusa para poder hacerlo, entonces, pero eso es un error no forzado del gobierno. El resto, me parece que si no, una oposición constructiva, interesante, sería para mí hoy una oposición que se haga cargo de los reclamos de la gente con respecto específicamente a la cuarentena de la pandemia. La defensa de los cuentapropistas, de los monotributistas, de los pequeños comerciantes. Yo, si fuese un opositor, trataría de posicionarme en esos temas en este momento. Hay colectivos de gente grandes colectivos que están disconformes porque su situación es muy difícil. Sí, es una realidad que nos toca también a nosotros acá en Perú. Me imagino que eso se multiplica en grandes ciudades y en Buenos Aires mucho más. Y bueno, tenemos que pensar qué vamos a hacer, cómo empezar a trabajar. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que realizar. Si alguien tiene alguna pregunta y quiere hacerle, ahí Alfredo está pidiendo pistas. Una muy buena la charla, excelente, también tus libros muy buenos, te saludo desde Corrientes Capital. Una pregunta muy concreta, ¿cómo crees la articulación entre la política y la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, en esta nueva normalidad post-pandemia? Y todo esto, si lo pudieras hilar con el concepto de la creatividad para la toma de decisiones políticas públicas, sería genial. A mí me parece que las organizaciones de la sociedad civil hoy tienen un rol muy importante, y que se ha democratizado a partir de la existencia de las redes sociales,
la presencia en el espacio público de muchas ONG. Nosotros cuando hacemos la charla de presentación de nuestro manual de campañas políticas, una de las partes de las que hablamos, una de las secciones, tiene que ver con las nuevas formas de informarse de la gente, ¿no? Cuando yo era chico, es decir, hace un siglo, existían solamente los canales de aire, como canales de televisión. 4 canales, a veces en Buenos Aires se veía Canal 2 de La Plata, y eso era todo. Y transmitían en un horario acotado. Por ejemplo, empezaban tipo 11 de la mañana y a las 12 de la noche terminaban. Después eso se fue diversificando con la aparición de los canales de cable. Y hasta hace no muy poco, esa era la forma de entretenernos, y vos tenías programas como el de Tinelli que podía tener 40 puntos de rating. Hoy la forma de entretenernos y de informarnos cambió totalmente. Ya los ratings de esos programas de muchísima audiencia rara vez superan los 14 puntos. Las audiencias de radio también cayeron mucho, porque aparecieron otras alternativas que además de las redes sociales y la computadora, están las plataformas de streaming, la forma de escuchar música a través de Spotify o plataformas similares. Entonces, todos nos informamos de otra forma, todos tenemos teléfonos inteligentes, ya prácticamente no hay nadie que no tenga un celular, ningún adulto que no tenga un celular, y casi ninguno tiene un celular que no sea un smartphone. Entonces todos tenemos la posibilidad de acceder a las noticias cuando queremos, no cuando sale el diario a la mañana. Entonces todo ese universo le abre a actores que no eran centrales en la vida política una oportunidad. Las ONG, muchas lo están manejando muy bien, y bueno, eso me parece que está cambiando, y evidentemente cambió, y hay que aprender a usarlo. Eso es una cosa interesante, porque toda esa herramienta, ni los que nos dedicamos a la comunicación política terminamos de entender, de incorporar. A veces queremos hacer piezas de un sistema de comunicación antiguo, entonces todos tenemos que ayornarnos y todos podemos aprovecharlo. Y tu pregunta tenía una segunda parte, pero me la olvidé. Sí, permiso por el tiempo. ¿Cómo aplicamos la creatividad en la vinculación tercer sector-Estado para la generación de políticas públicas? Bueno, la creatividad, viste que no es algo que uno pueda tener recetas, ¿no? O sea, yo creo que los procesos creativos son procesos donde decanta el conocimiento y el trabajo previo. O sea, cuando nosotros seguimos mucho en una época el arquitecto Manolo Bortagaray, que fue decano de la Facultad de Arquitectura, que decía, en general el proceso creativo es uno solo, se basa muchas veces en el mecanismo de inspiración y de prueba y error. Lo que cambia es como el expertise para implementar esas cosas. Por ejemplo, si vos sos arquitecto, tenés que saber cómo se construye una viga, una losa, etcétera, porque eso no se te caiga. Y si sos, te dedicas a otra actividad creativa, habrá otros saberes. Entonces yo creo que en eso es un poco lo mismo que decía al principio de la charla. Es tener inspiración, tener conocimiento y laburar. Otra pregunta, si alguien se anima. Perfecto, Carlos. Carlos. ¿Cómo estás, Martín? Antes que nada, saludarte, hace tiempo que no te veo.
agradecerte por la invitación. Me pareció de lo más interesante cuando vi la propuesta de la charla. Me pareció muy interesante la propuesta. Y perdón. ¿Cuándo vas a terminar? Ahora, perdón. Porque mañana bueno. Y vamos a jugar con bueno. ¿Cuándo vas a terminar? Perdón, ya termino. Pronto, perdón. Decirle que pronto. Perdón. Bueno, no, iba al punto. Me parecía muy interesante el concepto de lo creativo en la charla, más que nada por la cuestión vinculada a la utilidad de lo creativo, ¿no? Me parece que, digamos, yo cuando se propuso el tema de lo creativo pensaba desde dónde lo estabas pensando enfocarlo, porque yo en mi caso, por ejemplo, me resulta relativamente fácil y atractivo ser creativo en este momento que hay tanto tiempo disponible, pero me cuesta encontrar la utilidad de lo creativo, ¿no? Es como que ser creativo es relativamente sencillo, pero es difícil que la creatividad sea útil en momentos como este. Y bueno, básicamente me parece que es uno de los puntos, de los desafíos de todo este tiempo con el que nos encontramos. Bueno, nada más, agradecerte y saludarte. Carlos era mi vecino y no lo veo un tiempito, el tipo se pone creativo en materia de hacer hijos, porque veo que hay uno más que yo no conocía. Mira, yo creo que, la verdad, lo pienso, pero muy genuinamente, creatividad hay que ponerle a todo. Cuando cocinamos, cuando decidimos hacer cualquier cosa. El tema es que hay una creatividad que tiene que ver con el ocio, que yo rescato mucho porque a mí me gusta mucho la parte del ocio creativo, y hay una creatividad que se tiene que poner en el trabajo, porque al final somos tipos adultos que tenemos que ganarnos la vida, y si hacemos un trabajo y lo hacemos mejor y más interesante, bueno, se enriquece. Entonces, yo creo que lo que nos da la pandemia, la cuarentena en realidad, es la posibilidad de disponer de más tiempo para aplicar al ocio creativo y a la creatividad laboral. O sea, a veces me parece que si nosotros queremos volcar solamente la creatividad a lo laboral, nos perdemos muchas cosas, porque no somos máquinas de trabajar. Entonces, me parece que es interesante tratar de compatibilizar, ahora que tenemos un poco más de tiempo, muchos tenemos un poco más de tiempo, estas dos cosas, ¿no? De decir, che, creatividad para algún, llamémoslo, no es una palabra que no me gusta nada, pero para algún hobby, para algo que nos gusta hacer. A mí me gusta escribir, pero no soy un escritor profesional que vive de la escritura. Y creatividad para el trabajo, para decir, bueno, lo que estemos haciendo tratemos de que sea mejor, que sirva más, que el otro lo disfrute más, ¿no? No, yo me refería concretamente a la utilidad frente a la pandemia, ¿no? Es como que no es fácil ser creativo y útil frente a la situación que enfrentamos, ¿me explico? Claro, no, bueno, vos decís hacer un aporte para la situación de pandemia, y eso desde nuestro, o sea, en el caso nuestro, pues nuestro aporte lo podemos volcar en hacer spots que creen conductas sociales. Pero son pocas las actividades, los periodistas, los médicos, qué sé yo,
podrán hacer algo concreto para mejorar la situación en la pandemia. El resto, me parece que lo que nos toca en general es colaborar haciendo macana para que la situación no se descontrole, porque si se descontrola estamos todos peor, digamos, ¿no? Ustedes están súper bien, porque ustedes, me refiero a ellos, los que están en Corrientes, porque casi no tienen casos, porque eso les da muchas libertades, etcétera, pero bueno, no se pueden descuidar, porque en la medida en que esa situación puede cambiar. Entonces llama a la responsabilidad de hacer las cosas bien para que no entre el bicho y puedan seguir haciendo una vida más o menos normal. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Yo les hago ya que fueron tan amables de venir a la charla, si alguien no tiene la novela Descansar en Paz y la quiere leer, me manda un mail, un WhatsApp o lo que quiera, o en las redes sociales, y les mando un PDF para que la puedan leer. Yo la quiero mucho y la estoy compartiendo en épocas de pandemia con la gente que es amiga, para que si están aburridos, si se quieren entretener, la tengan y la puedan ver. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes y muchísimas gracias especialmente a vos, Martín, por darnos la oportunidad de conversar con vos y que nos des tu visión de esta cuestión de la cuarentena. Muchísimas gracias. Una última cosa. Sí. Una última cosa, Virginia. Hay muchos que son de la política que están en el grupo. Y vamos a dar con Carlos una charla por Zoom dentro de poco, pero yo lo voy a publicar en mis redes, sobre comunicación de ciudades, comunicación municipal. Así que si les gusta el tema, eso lo vamos a estar haciendo en los próximos días. Tenemos ahora un cronograma de charlas que nos estuvieron proponiendo bastante activo, entonces vamos a buscar un huequito y lo vamos a hacer. Es una charla que ya hemos dado alguna vez en algún congreso de comunicación política, pero bueno, quizás a algunos de los que están acá les interese. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias.